Ayúdeme a que este live llegue a muchas más personas. Listo. Vamos a dar inicio a este live. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de esas actividades random o actividades que se presentan de forma esporádica, cómo manejarlos, cómo plantear una estrategia bien interesante, bien poderosa para controlar los riesgos en esa actividad. Recuerde que cuando no tenemos, este puede ser un bolsillo roto o este puede ser una puerta de entrada a esos riesgos que no tenemos controlados y que pueden generar accidentes en la empresa y pueden hacer que esos indicadores que tenemos altos, que tenemos bien bonitos, que tenemos bien controlados con las actividades rutinarias y las actividades que tenemos controladas del día a día, puede hacer que caigan los indicadores y puede ser una puerta de entrada para que tengamos accidentes, quizás graves, quizás mortales, quizás no lo sabemos, pero lo importante es evitar que esos accidentes se materialicen y se den. Listo. Esta estrategia la aprendí en Australia. Como ustedes saben, yo grabé muchos videos en Australia, estuve recorriendo muchas empresas, consulté con los prevencionistas y traje o aprendí un montón de estrategias, un montón de planteamientos que ellos hacen o los controles que ellos ejecutan para controlar los riesgos en las empresas o controlar, disminuir la accidentalidad o mitigar esos accidentes que se puedan presentar. Me parece súper interesante esta y se las quiero compartir. Entonces, tip número uno. Bueno, esta estrategia aplica para el sector construcción o para cualquier sector. Bueno, realmente uno puede tener este tipo de situaciones en cualquier sector, pero la construcción es demasiado cambiante, la minería es demasiado cambiante, el personal de mensajería es demasiado cambiante. Los riesgos aquí se materializan o los riesgos aquí nos vemos expuestos a los riesgos de forma dinámica. Cambian todo el tiempo. Listo. Vamos a suponer que estamos en una actividad específica y que por algún motivo tenemos que realizar una actividad esporádica. Por ejemplo, estamos en la construcción, estamos en una obra de construcción y resulta una actividad, debemos instalar un poste, debemos instalar una estructura que no estaba contemplada dentro del proceso, pero que a última hora salió y debemos realizar esta actividad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para realizar esta actividad de la mejor manera, evitando los riesgos y controlando todo para evitar al máximo que se presente cualquier tipo de incidente? Listo. Lo primero que debemos determinar es qué actividad, saber con claridad qué actividad vamos a realizar. Una de las constantes o algo que yo me encuentro mucho en las horas de construcción o en las empresas cuando voy a auditar o voy a asesorar a alguna empresa en algún tema específico, me encuentro con que muchas veces el responsable o el coordinador de seguridad en el trabajo no conoce en profundidad la actividad que van a realizar. Entonces, imagínense en este caso una actividad que sale de forma esporádica. Lo primero que debemos tener en cuenta, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Qué actividad voy a realizar? Entonces aquí vamos a determinar todas las tareas, todas las actividades, determinar cuál es el objetivo de esa actividad, de de esas tareas que vamos a realizar, de ese trabajo, qué es lo que yo voy a hacer y cuál es el objetivo. Vamos a determinar el tiempo de duración. Cuando conocemos el tiempo de oración y determinamos la actividad, ya tenemos un contexto, un panorama súper interesante y vamos a tener las herramientas para empezar a controlar. Listo. Aquí ya tenemos claro cuál es la actividad que vamos a realizar. Lo segundo que vamos a determinar son los recursos. ¿Qué necesito yo para controlar los riesgos en esa actividad específica? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a reparar, vamos a hacer mantenimiento, reparcheo de vías. Ustedes saben que las condiciones en las vías varían todo el tiempo, no es lo mismo un tramo a otro tramo, los riesgos pueden cambiar, la dinámica puede ser totalmente distinta. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a determinar
Ya determinamos la actividad, vamos a determinar los recursos. ¿Qué necesito yo para esa? ¿Cuántos trabajadores van a realizar la actividad? Ya sabemos el tiempo. Si van a hacer trabajo en alturas, por si van a hacer algún tipo de poste, bueno, estamos hablando de reparcho, pues altura no se va a realizar, pero ¿qué se necesita? Elementos de protección personal. Si necesitamos conos de señalización, no vamos a demarcar, señalizar la zona. Si necesitamos personal de apoyo, si necesitamos un auxiliar en seguridad y salud del trabajo que apoye el proceso. Una vez tenemos todo esto, ya sabemos cuáles son los recursos, vamos a entrar a determinar o vamos a evaluar cuáles son los riesgos a los que se pueden exponer los trabajadores. Entonces aquí debemos establecer los ARO o los ATS y debemos hacer una proyección. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo evaluar una actividad en tiempo real, hacer una proyección de los riesgos a los que se puedan exponer los trabajadores. Entonces aquí hacemos la proyección, pero hay que tener en cuenta que si hay que hacer algún ajuste en campo, se debe realizar. Pero esta es una base importante para poder arrancar. Muchachos, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer que yo la voy respondiendo en la medida en que vamos avanzando. Listo. Tenemos claro, tenemos claro esos recursos. Tenemos claro ese ATS, tenemos claras las actividades. Aquí tenemos un contexto bien interesante y tenemos un bagaje bien amplio para empezar a controlar los riesgos. Ya sabemos qué elementos de protección vamos a utilizar, cuáles son los equipos de apoyo que vamos a necesitar, cuáles son esos elementos de protección personal. En fin, vamos a determinar documentación importante si necesitamos formatos para algún tipo de actividad específica. Dentro de ese aro ATS, pues obviamente vamos a establecer cuáles son los controles y si necesitamos una charla específica antes de iniciar la actividad o lo que se llama el pre-start. El pre-start es importante. El pre-start es lo que comúnmente conocemos como los preoperacionales, que son esas actividades o esas capacitaciones o esa información que el trabajador debe recibir antes de iniciar la actividad. Listo. Ya sabemos qué es lo que se va a hacer. Ya sabemos cuáles son los recursos. Ya tenemos los riesgos y unos posibles controles. Lo siguiente que vamos a realizar es un mapa. Esto me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que normalmente nosotros hacemos es improvisar en el área de trabajo. ¿Por qué improvisamos en el área de trabajo? Porque a nosotros nos dicen que debemos realizar una actividad específica y nosotros lo que hacemos es que esperamos hasta llegar al puesto, hasta llegar al punto donde se va a realizar la actividad, hacemos los aros y los ATS y empezamos a controlar en tiempo real. ¿Qué pasa? Que mientras nosotros estamos evaluando, controlando y estableciendo esas estrategias, los trabajadores pueden verse expuestos en la medida en que nosotros vamos trabajando. O sea, establecemos una condición paralela en la que el trabajador se expone mientras evaluamos y generamos controles. ¿Esto qué puede generar? Puertas de entrada para que los riesgos se materialicen. Entonces es importante tener toda la proyección antes de. Se establece un mapa. Importantísimo el mapa. Esto me parece súper ganador porque con el mapa yo me doy cuenta cuál es el área de trabajo. Si en esa área yo voy a necesitar señalización y demarcación. Si en esa área de trabajo voy a necesitar recursos especiales o específicos. Y también voy a establecer los planes de emergencia y contingencia en caso tal de que en un momento determinado o en ese momento en que está realizando la actividad se pueda presentar algún tipo de situación específica. Como ya tenemos todos estos recursos, ya tenemos el conocimiento y tenemos los controles. Si tenemos el mapa, en el mapa vamos a señalizar. Si es una vía, vamos a determinar si necesitamos personal de para y siga, si necesitamos señalización, si necesitamos reductores de velocidad y si necesitamos equipos de emergencia o personal de emergencia. Súper importante. Y en ese mapa se deja plasmado todo junto con los controles.
Lo quinto que debemos realizar o el siguiente paso que debemos establecer es una lista de chequeo. Esta lista de chequeo sería el pre-estar o preoperacional, el antes de. Ahora, en esa lista de chequeo, ¿qué debe haber? ¿O qué debemos tener plasmado en esa lista de chequeo? En primer lugar, debemos tener plasmada la actividad, debemos tener plasmadas los recursos que vamos a necesitar, debemos tener plasmados los elementos de protección personal, si necesitamos capacitación o charla de 5 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ejecutamos antes de, súper importante. Listo. Importante, importante muchachos, y esto me ha pasado. Esto me pasó a mí, bueno, yo lo ejecutaba cuando en mis inicios yo iba a hacer un proceso de estos esporádicos random y yo siempre me he respaldado, me confiaba de que mi comité de emergencias, el comité de emergencias que yo ya tenía formado y establecido para esas actividades rutinarias, iba a responder ante una emergencia que no es, que no está dentro de las actividades rutinarias, valga la redundancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tenía un evento donde tenía que reaccionar, el comité de emergencias empezaba a actuar improvisando y esto hacía que perdieran efectividad los grupos de emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo establezco el plan de emergencia y tengo el personal o el plan de contingencia para esa actividad específica, yo me llevo las personas que necesite que reaccionen en una actividad específica. Entonces, el plan de contingencia es súper, súper, súper específico. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, yo las voy respondiendo. Y les voy a dar como bonus, este live iba a ser cortico. Este live lleva varios días que no aparecía por acá por las redes. Realmente estaba en mi proceso de volver a Colombia y bueno, aquí estoy de nuevo dándole, compartiendo esta información que traigo para todos ustedes. Listo. Em, Bonus. Ese se lo voy a dar como un extra. Muchachos, lista de control del proceso completo. Hay que hacer un diagrama de flujo de todas las actividades, donde esté la información detallada, todas las actividades que yo voy a realizar, voy a ejecutar y todos los recursos. Cuando yo tengo este mapa o este paso a paso, puedo generar controles de manera más efectiva de los planes de las actividades esporádicas o actividades que no son rutinarias y puedo hacer un trabajo mucho más profesional. Entonces, muchachos, ya saben, ahí les dejo los 7 tips, les iba a dar 6, pero ahí les doy un bonus extra. Entonces, en resumen, ¿qué debemos hacer para esas actividades esporádicas, para esas actividades random, esas actividades que salen de improviso y que tenemos que realizar y que muchas veces nos cogen manos arriba? En resumen, lo primero que debemos hacer, definir la actividad, tener claro qué es lo que se va a hacer. Lo segundo, determinar los recursos. Importante, los recursos que vamos a necesitar. Lo tercero, evaluar los riesgos y si necesito permisos. Si necesito el permiso de trabajo en caliente, si necesito el permiso de riesgo eléctrico, de trabajo en riesgo eléctrico, si necesito permiso para espacios combinados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto, establecer un plano del perímetro del área de trabajo. Importante, establecer el plano del área de trabajo. Quinto, la lista de chequeo. La lista de chequeo es importante, me permite tener claro qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Sexto, plan de contingencia. Importante, plan de contingencia no es plan de emergencias. Plan de contingencia es una estrategia para mitigar riesgos específicos de situaciones esporádicas o situaciones especiales.
y 7 lista o diagrama de flujo, mapa de procesos para saber qué se va a hacer, cuáles son los recursos y en detalle qué es lo que las estrategias que voy a plantear para evitar que estos trabajadores se accidenten y que sea una actividad exitosa. Si cumples con estos 7 criterios, si cumples con estos 7 criterios, vas a mostrar que eres más profesional, vas a mostrar que tienes mayor control sobre los riesgos de la empresa, que tienes mayor dominio de la seguridad y la salud en el trabajo y de la gestión del riesgo. Entonces, pilas, a aplicar estas estrategias y aplicar esas estrategias y a controlar esos riesgos que se presentan en estas situaciones esporádicas. Bueno, voy a abrir 2 minuticos para preguntas y hacemos cierre de este live cortico que bien, bien, bien sustancioso sí es. Listo, estoy abierto a sus preguntas, quedo atento. Dudas, preguntas, si trabajas en el sector construcción, si trabajas en minería, si trabajas con personal en vigilancia se presenta mucho, los riesgos son totalmente distintos y ahí va de la mano con otro tipo de riesgos. El riesgo público es súper alto, pero varía dependiendo de cada centro de trabajo. Construcción, ya, minería, ya, mensajería, ya. ¿Qué otra actividad? Recuérdeme en otra actividad. Joana, un saludo. Qué bueno que te hayas unido a este live. Preguntas, muchachos. 20 segunditos. Ah, este live fue súper rápido. Este live fue tan random como las actividades random que se presentan en la empresa. Espero. Considero que venía muy sustancioso. Listo. Espero sus preguntas. Inquietudes. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Joana, ¿tienes alguna duda? Betsa, cuéntame qué duda tienes. Hey, les voy a abrir un espaciecito. Si alguien tiene una duda sobre implementación del sistema de gestión o si tienen alguna duda, tírenla acá. Le voy a dar 2 minuticos y voy a responder preguntas. Aprovechen este espacio, muchachos, que muchas veces cuando uno está en campo no encuentra quién le pueda ayudar, quién le pueda, quién lo pueda orientar, quién lo pueda sacar de dudas. Así que les estoy dando este espacio para que les estoy facilitando este espacio para que resuelvan dudas. Listo. Si tienen alguna duda acerca de este live, bienvenido. Y si tienen alguna duda sobre la implementación del sistema de gestión, ya saben, yo soy Eider Montoya. También tengo un canal de YouTube. Esta estrategia, como les conté, la aprendí, perdón, en Australia, visitando empresas, entrevistando a esos prevencionistas y aprendiendo sobre cómo gestionan los riesgos en este país tan hermoso y que es potencia en el tema de la gestión del riesgo. También en mi canal de YouTube, saben que tengo un canal de YouTube, en ese canal de YouTube tengo una serie de 3 videos donde hablo de cómo se gestionan los riesgos en Australia por si alguno quiere aprender. Ahí doy tips y muestro el contexto y muestro también cómo podemos aprender de todos esos otros, de todas esas otras, de todos otros países que tienen estrategias quizás un poco más avanzadas porque tienen más recursos, pero que también le meten el diente bastante al tema de la prevención de riesgos. Entonces, muchachos, voy a ir cerrando. Nadie tiene preguntas. A ver, yo por aquí, ¿quién? Regáleme yo miro quién se está. Paola, un abrazo gigante. Bueno, yo veo quién.
hace alguna pregunta? Muchachos, ¿tienen preguntas? Una pregunta acerca del sistema de gestión, de cómo implementan el sistema de gestión o estrategias. Pueden hacerme las preguntas tranquilamente, que aquí podemos ir resolviendo. Listo, un minutico y si no hay nada si no hay dudas, vamos cerrando. Mitzi Rivera, un saludo. La gata. Ah, Logato, perdón, Logato. Un saludo, Logato. Logato, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas como prevencionista y de dónde te conectas? Lin90, un saludo, ¿de dónde se conectan? Listo, no hay preguntas, no hay inquietudes. Muchas gracias por atenderme, muchas gracias por estar ahí, los quiero un montón. Ya saben que todas estas estrategias se las traigo con mucho cariño para que ustedes aprendan. Eh, a veces uno no encuentra quien lo ayude, quien lo oriente, y ese es el objetivo de mis live, del contenido que yo, es el objetivo del contenido que yo realizo, que yo desarrollo, realmente resolver las dudas, las inquietudes de todas estas personas que en algún momento tienen una situación específica o una duda o están bloqueados, no saben qué hacer, no saben por dónde arrancar. Entonces, ahí les traigo yo esas estrategias para que las implementen. Listo, Manuela, un saludo para todos. Bueno, los quiero mucho. Me despido. No hay dudas por resolver. Los quiero un montón. Quédense ahí pegados, ya saben. El que quiera ver, tengo también mi canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube. En YouTube en este momento tengo una serie de 3 videos donde muestro estrategias que implementan en otros países, en este caso en Australia, y son estrategias que podemos aplicar acá, de lo que podemos aprender, estrategias que podemos aprender. Se las traje desde Australia a Latinoamérica. Así que un abrazo. Vayan, suscríbanse a mi canal de YouTube. Allá voy a subir videos con información muy, muy importante. Y si tienen algún video o algún tema específico que quieren que toque en mis temas, en mis videos, en mis slides, déjenmelo en los comentarios. Un abrazo, los quiero mucho. Cuídense.